Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito, director de Forex-Índices.es, y como cada fin de semana le vamos a ofrecer desde Forex Índices la previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene, del 25 de febrero al 1 de marzo del presente año 2013. Son las 19 horas y 25 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, viernes 22 de febrero de 2013. Vamos a iniciar un recorrido por el par euro-dólar para ver en un primer momento qué es lo que nos ha ofrecido la cotización de este par en la semana que hemos terminado. Como siempre, un pequeño resumen de lo que ha acontecido en la cotización de este par desde el domingo día 17, que abrió el mercado en el nivel del 1.3350. Como vemos en los primeros compases de negociación del lunes día 18, intentó quebrar al alza la congestión de mediano plazo en varias ocasiones en el 1.3368 y siempre fue rechazada la cotización. La verdad que en la jornada del lunes no se movió prácticamente de la zona del precio de apertura semanal del 1.3349. En la sesión del martes, día 19, en la apertura europea le dio un intento de quiebra al 1.3368 de nuevo, de donde fue rechazada, pero en la sesión americana del mismo día ya inició movimiento alcista la cotización, que le llevó a posicionarse incluso por encima de la congestión de mediano largo del 1.3406. Posición momentánea porque el miércoles día 20 ya inició movimiento bajista en la sesión europea desde estos máximos intrasemana, y después de respetar en la sesión europea el nivel de congestión de mediano durante prácticamente un par de horas del 1.3368, se nos precipitó a la baja en el momento de conocer las minutas de la FOMC de Estados Unidos. Un movimiento bajista importante, donde vemos cómo la sesión americana acabó ya muy cercano del nivel de congestión de largo plazo del 1.3265, para en la sesión europea del jueves día 21 realizar un pullback de cortito plazo, una confirmación sobre el 1.3265, y desde ahí se nos precipitó posicionándose al mismo tiempo por debajo de la línea de tendencia alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio del año 2012, y lo más importante, por debajo del precio de apertura anual del 1.3205. Como vemos, en el resto del jueves día 21 y durante el viernes día 22, la cotización se mantuvo imantada totalmente por el precio de apertura anual, siempre cotizando por debajo de la línea de tendencia alcista de mediano. Como vemos, en la sesión europea sufrió un rechazo de esta línea de tendencia alcista, realizando una segunda confirmación de pullback que ya había realizado el jueves día 21. Este rechazo en la sesión europea de la línea de tendencia alcista de mediano pues precipitó a la cotización del par hacia los mínimos intrasemanales en el 1.3145. Desde ahí recuperación, y parece ser que va a cerrar un poquito por debajo del 1.3205, precio de apertura anual, que será clave en la salida el domingo por la noche. Mientras la cotización del par se mantenga por debajo de esta doble barrera, línea de tendencia alcista de mediano y nivel de precio de apertura anual del 1.3205, no veremos movimientos alcistas para la semana que viene. Será la clave de la salida el domingo 17 por la noche. Debemos de tener en cuenta que hay elecciones en Italia y puede hacer fluctuar bruscamente a las cotizaciones del euro al principio de la semana que viene. Elecciones que se celebran el día 24 domingo y el día 25 lunes. Vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene, como siempre, comenzando en un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos está ofreciendo la cotización del par en esta temporalidad. Bueno, vemos cómo está cerrando muy cerquita del precio de apertura anual del 1.3205, con un retroceso mínimo desde su apertura anual de un 0,17%, insignificante, por supuesto, este 0,17%. De gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que la clave de este retroceso bajista estuvo en el 1.3606, aunque llegó a cotizar incluso por encima del 1.37, vemos claramente cómo el cierre y la apertura del mes de febrero se produjo en el 1.3606, y desde ahí lo único que ha hecho ha sido retroceder la cotización del par. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más,
simplemente que en lo que llevamos de mes, desde su precio de apertura mensual, un poquito por encima del 1,36, como comentábamos, la cotización del par retrocede un poco más del 3%, un 3,08% a estas horas del viernes. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver también en detalle lo que nos está ofreciendo la cotización del par en esta temporalidad. Bueno, poco más que destacar. Lo primero, el rechazo del 1,3606 a la baja y el movimiento bajista que ha tenido esta semana, rechazada la cotización del 1,3406 con gestión de mediano plazo. El retroceso que hemos tenido durante el periodo semanal de un 1,24%, como vemos cerrando cercano a esta fuerza del precio de apertura anual. No vamos a destacar nada más de temporalidad semanal, vamos a temporalidad diaria, donde sí vamos a ver detalles importantes para la cotización de este par. Lo primero que nos llama la atención desde el 24 de julio del año 2012 es la línea de tendencia alcista de mediano plazo que no había sido testeada en ningún momento. Atentos a la misma porque, como vemos, va a cerrar el periodo semanal por debajo de ella y por debajo del precio de apertura anual. Llevábamos diciendo ya varias semanas que el punto de mira de los inversores estaba en este cruce de líneas y aquí tenemos a la cotización. Clave determinante para el futuro del par euro-dólar en semanas sucesivas. Si no consigue remontar esta doble barrera al alza, solo pensaremos en movimientos bajistas para el par en la semana que vamos a comenzar el día 25 de febrero. Será la clave, sin duda alguna, en la salida del domingo por la noche, día 24. De temporalidad diaria no destacamos tampoco nada más especialmente y vamos al gráfico de 4 horas donde le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. Como vemos, nos está cerrando en la zona del 1,3180, queda todavía hora y media de negociación, pero todo cabe indicar, dadas las condiciones de mercado, la cotización está ya muy parada, que cerrará por debajo de esta doble barrera de la línea de tendencia alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio de 2012 y por debajo del precio de apertura anual. Detalles importantes a tener en cuenta. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si consigue remontar el 1,3205, atacaríamos la línea de tendencia alcista de mediano y el nivel de congestión de largo plazo del 1,3265. Atentos a este nivel, muy importante, muy respetado a lo largo de la historia. Del 1,3265 nos encontraríamos con la congestión de mediano plazo en el 1,3315. Desde ahí nos vamos a encontrar con una doble barrera que ejercerá resistencia en el 1,3368, confluye con una línea de tendencia bajista que nos viene desde el día 1 de febrero. Atentos a este cruce de líneas, doble barrera 1,3368. La principal fuerza de resistencia de la semana que viene la delimitamos en una congestión de mediano largo, 1,3406. Recorrido alcista importante de 90 puntos hasta el 1,3495, que ejercería fuerza de resistencia a este nivel de congestión de mediano que fue clave el pasado día 13 sujetando a la cotización del par. Del 1,3495 iríamos directamente a la última resistencia con gestión de muy largo plazo, 1,3607, coincidiendo con el precio de apertura mensual del mes de febrero. Última barrera a batir al alza a 420 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como comentábamos, si la cotización del par en los primeros compases de negociación del domingo por la noche o del lunes por la mañana no consigue remontar el precio de apertura anual ni la línea de tendencia alcista de mediano, lo suyo es que la cotización se precipitaría para ir a buscar el primer nivel de soporte, 1,3125, con gestión de mediano plazo. Otro de la misma categoría, muy cercano, lo topamos en el 1,3085. Desde ahí recorrido bajista hasta la congestión de mediano largo en el 1,3003. Atentos a este nivel, muy respetado a lo largo de la historia y además confluye prácticamente con la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, quebrada ya, pero que seguramente ayudará al nivel del 1,3003, además nivel psicológico por excelencia en el par euro-dólar, 3.000 puntos hacia los máximos históricos del 1,60 y 3.000 puntos hacia la paridad, lo que convierte al 1,30 en nivel psicológico por excelencia en este par. Quebrado el 1,3003, iríamos a buscar un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2936. Quebrado este,
nos precipitaríamos hasta una congestión de mediano plazo en el 1,2820. Del 1,2820 nos topamos ya con otra barrera de soporte de la misma categoría que la anterior en el 1,2760 como último soporte para la semana que viene. Incluso le podemos colocar el último en la congestión de largo plazo en la zona del 1,27, en el 1,2696 le colocamos el último soporte en una congestión de largo plazo. La clave inmediata, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, estará en el 1,3205 y la línea de tendencia alcista de mediano. Mientras esta doble barrera, no sea superada al alza, estarán vetados todos los movimientos alcistas para el par la semana que viene. Y si consigue respetar esta doble barrera, es decir, no consigue remontar el precio de apertura anual del 1,3205, solo podremos pensar en movimientos bajistas para la semana que viene en el par euro-dólar. Bueno, vamos con el siguiente par, dólar-yen, muy enrangada. Como vemos, la cotización desde principios de febrero está enrangadísima. La cotización del par dólar-yen, siempre apoyado por el nivel de congestión de largo plazo de los 92-93, como vemos esta semana. Vamos a realizar un pequeño resumen de lo que ha sucedido con la cotización del par esta semana, aunque como comentamos ha tenido muy poquita fluctuación y siempre con movimientos enrangados. Arrancó la semana en los 93,67 y desde ahí le dio un intento para ir a buscar los máximos de los últimos tiempos, pero no tuvo fuerzas ni siquiera para llegar a ellos y desde el nivel de los 94,21 se nos dio la vuelta respetando en un primer momento la congestión de mediano de los 93,92, pero en la sesión americana del lunes día 18 ya se nos precipitó, confirmó el quiebre de esta congestión de mediano, manteniéndose en una zona de los 93,50 durante toda la sesión del martes día 19 y el miércoles día 20 inició movimiento alcista en la sesión americana con la publicación de las minutas de la FONC que le llevó a probar de nuevo los 93,92 de donde fue rechazado. Este rechazo el miércoles, día 20, en la sesión americana fue determinante para después tener movimiento bajista importante hasta la congestión de largo de los 92,93 que al final ha sido quien ha sujetado a la cotización del par. Como vemos, nos va a cerrar en la zona de los 93,50. Realizamos un recorrido desde temporalidad mensual para ver el escenario en el largo plazo de este par. Lo primero que nos llama la atención, mejor dicho, vamos a ir a un gráfico de temporalidad trimestral para ver cómo la línea de tendencia bajista que nos viene desde 1985 es lo que rige a la cotización del par. Momentáneamente tenemos la vela de temporalidad trimestral cotizando por encima de esta directriz de muy largo plazo, que es lo que marca la dirección del par en esta temporalidad. De momento, como comentamos, por encima de esta directriz bajista de muy largo plazo. Veremos a ver cómo cierra el 31 de marzo, si cierra por encima o por debajo de esta directriz alcista, muy a tener en cuenta, como comentamos, el 31 de marzo. De momento, en temporalidad mensual hemos tenido el quiebre de esta línea de tendencia, pero como comentamos, necesitamos una confirmación y un cierre por encima el día 31 de marzo para que esta directriz de muy largo plazo se dé quebrada. Vamos a comentar que en el mes de febrero la cotización del par tiene un avance de un 1,78% desde su precio de apertura mensual en la zona de los 91,70. Vemos la vela alcista que mantiene la cotización del par. En lo que llevamos de año desde su precio de apertura anual en los 86,76, la cotización del par consigue un avance de un 7,58%, un 7,58% considerable teniendo en cuenta que estamos a principios de año prácticamente. De un gráfico de temporalidad mensual no destacamos nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. Poquito más simplemente que el nivel de los 92-93 está ejerciendo de fuerza de soporte desde hace 3 semanas apoyando a la cotización del par y por la parte de arriba vamos a tener un nivel muy importante la semana que viene en los 94-64, nivel muy respetado históricamente con gestión de mediano largo plazo. Por la parte de abajo, bueno, vemos estos apoyos que tuvo en semanas anteriores sobre el nivel de congestión de largo de los 88,70 y la línea de tendencia bajista de muy largo plazo. Este cruce de líneas fue determinante para el impulso que mantiene alcista la cotización del par.
Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver si sacamos algún detalle más. La directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año 2012 sigue virgen, no ha sido quebrada en ningún momento, como podemos ver, y la cotización sigue muy alejada de la misma. Cuidado por si la semana que viene se metiera en movimientos bajistas la cotización del par dólar yen y pudiera ir a probar esta directriz alcista de mediano plazo. En temporalidad diaria vemos perfectamente cómo por la parte de arriba, día tras día, los 93-92 está siendo la pieza clave para no dejar evolucionar al alza a la cotización de este par. Y por la parte de abajo, como ya comentábamos, los 92-93, la congestión de largo plazo. Está en este estrecho rango y mientras no nos quiebre al alza los 93-92 o por la parte de abajo los 92-93, no vamos a ver movimientos definidos en la cotización del par la semana que viene. De temporalidad diaria no vamos a destacar nada más. Bueno, en temporalidad semanal, en lo que llevamos de semana ya prácticamente cerrando, consigue un avance insignificante de un 0,23% desde su punto de apertura semanal. Vamos a colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las principales resistencias. Como vemos, nos va a cerrar en la zona de los 93.50. La primera resistencia, como comentábamos, la vamos a encontrar en los 93.92. Pieza clave en las últimas jornadas. De quebrar al alza, los 93.92 nos vamos a la principal resistencia para la semana que viene. 94.64, congestión de mediano largo. Desde ahí nos encontraríamos con una resistencia congestión de mediano en los 95.39, 95.40. Recorrido alcista importante hasta la siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior en los 96.71 y medio, 96.72. Y quebrado los 96.72 llegaríamos incluso a otra congestión de mediano que actuaría de resistencia en los 97.30 yenes por dólar. Prácticamente a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si queremos ver movimientos bajistas, la semana que viene en este par debe de quebrar los 92-93, congestión de largo plazo. Si lo hace, probaríamos una congestión de mediano como siguiente soporte. 92.10, desde ahí recorrido bajista hasta otra de la misma categoría, en los 90-97. Siguiente soporte y principal de la semana que viene porque confluye con la línea de tendencia alcista de mediano que viene desde el 13 de noviembre de 2012. En los 90-20. Cuidado con este nivel, cruce de líneas, porque, como comentamos, será el principal soporte para la semana que viene. 90-20. Y desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano largo en los 89-37 que confluye con la línea de tendencia bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. Doble barrera también, soporte muy importante a 400 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de abajo, 92-93. Por la parte de arriba, 93-92. Bueno, vamos con el siguiente par, libra-dólar. Bueno, la libra se muestra muy débil frente a todas las divisas a nivel mundial en estos primeros compases del año 2013. Vamos al gráfico de 4 horas y vamos a ver qué recorridos son los que nos ha realizado la cotización del par libra-dólar en la semana que estamos terminando. Vemos cómo su punto de partida semanal lo tuvo en el 1.5508, congestión de mediano largo que mantuvo imantada la cotización en los últimos días de negociación de la semana pasada, el día 14 de febrero y el día 15. Arrancó el domingo por la noche justo sobre ese nivel y ya no pudo remontarlo en ningún momento. Fue rechazada en varias ocasiones el lunes día 18 y sobre todo el rechazo que tuvo el martes día 19 en la sesión europea fue determinante. Desde ahí ya movimiento bajista, respetando en primer momento el 1.5448 con gestión de mediano plazo, pero con la publicación de las minutas del Banco Central Inglés el miércoles día 20 en la sesión europea tuvo un movimiento bajista muy potente, acentuado en la sesión americana del mismo día, que le llevó a chocar con el nivel del 1.52, nivel de congestión de mediano plazo, donde al final pudo soportar a la cotización del par, aunque tuvimos un mínimo intrasemana en el 1.5131. Desde ahí remontó al alza y la congestión de mediano del 1.5676 a la postre sería determinante para sujetar al alza la cotización del par, cerrando en esta zona del 1.5250 que está cerrando hoy viernes. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para iniciar
la previsión para la semana que viene. Bueno, el detalle más importante que debemos de tener en cuenta de temporalidad mensual es que momentáneamente la directriz alcista de largo plazo que nos arranca en los principios del año 2009, directriz alcista que aunque había sido golpeada en varios meses, en el mes de febrero, en el año pasado, no había sido quebrada en ningún momento, incluso el mes de enero también golpeó dicha línea de tendencia sin tener éxito. Vemos cómo la vela del mes de febrero ya se nos ha introducido por debajo bastantes puntos. Atentos a este detalle por si al final el día 28 de febrero cerrara por debajo de la directriz alcista de largo plazo. Sería detalle importante a tener en cuenta para este año 2013 mientras no recupere al alza otra vez esta directriz alcista. Cuidado porque será pieza clave, repito, para el año 2013. En lo que llevamos de año 2013, la cotización del par desde su punto de apertura anual del 1,6249 tiene un retroceso de un 6,14%, un retroceso bastante abultado para llevar solamente mes y medio de negociación del año. En lo que llevamos de mes de febrero, vemos la vela bajista también que mantiene con un retroceso de un 3,90%, casi un 4% en los primeros compases de negociación del mes de febrero, hoy ya día 22. De gráfico mensual no vamos a destacar nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos algún detalle importante. Bueno, el detalle más importante que vemos es el quiebre que tuvo en semanas anteriores de la línea de tendencia alcista de largo, su confirmación perfecta en pullback y desde ahí recorrido bajista importante hasta la zona en la que nos va a cerrar esta semana, como comentábamos, en el 1,5250. De temporalidad semanal no vamos a destacar nada más, simplemente ver la vela bajista con la que nos va a cerrar con un retroceso de un 1,69% en el periodo semanal. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver el escenario. En esta temporalidad, bueno, vemos cómo se nos ha formado ya una directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde la apertura anual, desde el día 1 de enero, nos arranca esta directriz, no ha sido probada ni testeada en ningún momento y de temporalidad diaria no vamos a destacar nada más, simplemente cómo la cotización ha ido respetando fielmente todos los niveles históricos, todas las congestiones de mediano y de largo plazo. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar el domingo por la noche, 1,5276. Como vemos, en jornadas anteriores, clave para sujetar a la cotización del par. Del 1,5276 llegaríamos a una congestión de la misma categoría que la anterior, en el 1,5365. La siguiente resistencia, otra congestión de mediano, en el 1,5448. Nos vamos a buscar una congestión de mediano largo en el 1,5508. La principal resistencia de la semana que viene en el 1,5540. Congestión de mediano largo también. Observemos el detalle, su quiebre y confirmación perfecta sobre esta congestión histórica, siempre respetada por la cotización del par. Principal resistencia para la semana que viene, como comentamos, 1,5540. Desde ahí iríamos a buscar un nivel con gestión de mediano plazo en el 1,5604, muy cercano a la línea de tendencia bajista de mediano. Esta doble barrera será importante también para seguir la evolución del par la semana que viene. Atentos a la misma porque este cruce de líneas será importante resistencia. Del 1,5604 llegamos a la última que le colocamos ya para la semana que viene en el 1,5676, a 430 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si el domingo por la noche no es capaz de remontar la cotización el 1,5276, buscaríamos un primer apoyo en el nivel de congestión de mediano del 1,52. Desde ahí, el siguiente soporte de la misma categoría que la anterior, 1,5103. Otro soporte en una congestión de mediano largo, 1,5403. El siguiente soporte, congestión de mediano en el 1,4950. Del 1,4950 nos vamos a encontrar con un soporte en el 1,4853. Va a ser el último soporte que le colocamos para la semana que viene a la cotización del par libra-dólar. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 1,5200. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar el domingo por la noche, 1,5276.
Terminamos con la previsión del par libra-dólar. Vamos a seguir con el euro-yen. Vamos a iniciar un recorrido para ver qué es lo que nos ha ofrecido. Expandimos el gráfico de 4 horas para ver desde su punto de apertura semanal. El par lo tuvo en los 125.03. Inició un movimiento alcista inicial en los primeros compases de la semana que le llevó a los 125.91. Cerca de los 126, pero desde ahí ya se mostró muy débil la cotización. La línea de tendencia alcista de muy largo plazo sujetó a la cotización durante la jornada del lunes y la jornada del martes, iniciando movimiento alcista, atacando de nuevo los máximos intrasemanales en los 125.91, que a la postre sería determinante. Este rechazo, este doble techo semanal, fue determinante para el movimiento bajista que nos mostró la cotización del par hasta el final de la semana. Se apoyó en la línea de tendencia alcista de muy largo plazo en la sesión asiática del miércoles día 20, en la sesión europea también, y al principio de la sesión americana inició ya un movimiento bajista quebrando a esta línea de tendencia alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000. Se apoyó en la congestión de mediano de los 124.33 y desde ahí en la sesión asiática del jueves día 21 ya inició movimiento bajista potente para llevarnos a los mínimos intrasemanales en los 122.25. Recuperación en la sesión americana se mantuvo en stand-by prácticamente en la zona de los 123 que nos va a cerrar hoy viernes por la tarde. Iniciamos el recorrido en temporalidad mensual, como siempre, para ver qué condiciones nos marca la cotización de este par en el largo plazo. Vemos como la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2000 mantiene a la cotización sujeta, no permite evolucionar, no permite tener un quiebre definido y confirmado de esta directriz alcista, que aunque ha sido quebrada ya en el tiempo y confirmada, sigue ejerciendo muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par. También vemos el rechazo que tuvo en la zona de los 127, determinante este rechazo en esta congestión de largo plazo. De temporalidad mensual vamos a destacar que desde su punto de apertura anual, que el par lo tiene en los 114.56, consigue un avance intraanual de un 7,53% hasta esta zona de los 123. En temporalidad mensual también destacamos el pequeño retroceso que mantiene desde su apertura el día 1 de febrero de un 1,26%. 1,26% con esta formación de vela que nos mantiene de momento siempre imantada la cotización por la línea de tendencia alcista de muy largo plazo, como comentamos. De temporalidad mensual no destacamos nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Bueno, poquito más, simplemente ver el rechazo de la zona de los 127, esta congestión histórica durante 3 semanas golpeando y no consiguió quebrar con fuerza los 127. Desde ahí rechazo y, como comentamos, imantada totalmente durante 3 semanas la cotización por la línea de tendencia alcista de muy largo plazo. De temporalidad semanal, destacar el retroceso que ha tenido esta semana de un 1,55%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Nos llama la atención, como en casi todos los cruces con el yen, la directriz alcista que nos arranca el 13 de noviembre del año 2012. Virgen no ha sido quebrada en ningún momento. Atentos a este cruce de líneas. Congestión de mediano largo 121.71 que confluye con la línea de tendencia alcista. Los inversores la tienen en su punto de mira sin duda alguna y será muy raro que el domingo por la noche, entre el domingo por la noche y el lunes, no vaya a darle un intento de quiebre a los 121.71. Repito, este cruce de líneas los inversores lo tienen puesto en su retina y sería muy factible que fuera a darle un intento de quiebre en los primeros compases de negociación. De temporalidad diaria nada más, comentar un poquito más lo que hemos narrado anteriormente, que la directriz alcista de muy largo plazo es lo que mantiene capturada a la cotización de este par desde principios del mes de febrero. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba, principales resistencias, expandimos un poquito. La primera que se va a encontrar la cotización del par 124.30. Atentos a este nivel de congestión de mediano. Muy cercano nos pasa la línea de tendencia alcista de muy largo plazo que ejercerá
fuerza de resistencia en la zona de los 125. Cuidado con los 125.30 porque también nos pasa una congestión de mediano plazo muy respetado. Esta doble barrera entre los 125 y los 125.30, esta franja de 30 puntos para operativa intrasemana la vamos a delimitar como zona muerta inoperable. Otra cosa es para operativa intradía que sí podemos sacarle algún rendimiento, pero para operativa intrasemana, repito, entre los 125 y los 125.30 delimitamos como zona muerta inoperable. Un quiebre definido y confirmado de los 125.30 nos llevaría directamente a la congestión de largo en los 126.97. Cuidado porque, como hemos visto en temporalidades mayores, es el muro en el cual está chocando la cotización del par y no deja evolucionar al mismo por encima de él. 126.97. De los 126.97 vamos a buscar una congestión de mediano plazo. 129.48 y desde ahí ya por encima de los 130 exactamente en los 131.80 le colocaríamos la última resistencia muy alejada ya de la cotización actual a más de 800 puntos. Por la parte de abajo, como comentábamos anteriormente, cuidado con los 121.71 porque confluyen con gestión de mediano largo y línea de tendencia alcista de mediano. Quebrado los 121.71 a la baja, recorrido muy importante, hasta los 118.90, con gestión de mediano largo. De los 118.90 se precipitaría la cotización hasta otra barrera de soporte de la misma categoría en los 117.55 como última fuerza de soporte para la semana que viene. Por la parte de abajo, el domingo por la noche cuando abra el mercado, 121.71, primer soporte muy importante además. Por la parte de arriba, mientras no remonte los 124.30, no vamos a ver movimientos alcistas para el par en la semana que viene. Bueno, pues terminamos con el euro-yen. Vamos a ver qué es lo que nos han ofrecido las cotizaciones de la plata y el oro en esta semana que hemos terminado. Primeramente, vamos con la plata. Arrancó su cotización el domingo día 17 por la noche sobre la congestión de mediano de los 29.80. Tuvo un movimiento alcista para quedar imantada la cotización durante la jornada del lunes y la jornada del martes sobre su precio de apertura anual de los 30.01. En la jornada del martes, en la sesión americana, ya inició movimiento bajista potente que le llevó a chocar con el nivel de soporte delimitado por una congestión de mediano en los 29.25, donde encontró un apoyo firme. La sesión americana del martes día 19 y en la sesión europea del miércoles día 20 ya nos quebró a la baja, en el segundo intento semanal nos quebró a la baja los 29.25 realizando una confirmación perfecta y en la sesión americana del miércoles día 20 se nos precipitó con fuerza quebrando un nivel de congestión de mediano de los 28.75 que a la postre sería el nivel que ha imantado en los últimos días de negociación a la cotización de la plata. 28.75 será clave en la salida el domingo por la noche. Iniciamos un recorrido desde temporalidad mensual para ver cómo se encuentra de salud la cotización de la plata en temporalidades mayores. Lo que nos llama la atención es que la línea de tendencia alcista de largo que nos viene desde octubre del año 2008 está intentando quebrarla a la baja y decimos está intentando quebrarla porque de momento el mes de febrero no ha terminado todavía. Cierto es que cotiza por debajo de la misma después de varios intentos de quiebre. Como vemos, no ha sido quebrada en ningún momento en temporalidad mensual esta directriz alcista de largo. Cuidado por si el 28 de febrero cerrara por debajo de la misma, podría anunciar movimientos bajistas importantes para la plata en los próximos meses. De momento, con lo que nos quedamos es que cotiza por debajo del precio de apertura anual. En lo que llevamos de año tiene un retroceso la plata de un 4,82%, casi un 5%, desde su punto de partida anual en los 30,01 y posicionada por debajo de la línea de tendencia alcista de largo. En lo que llevamos del mes de febrero retrocede también un abultado 9,27%. Para 20 días de negociación del mes de febrero es un retroceso muy abultado, pero bueno, la plata ya nos tiene acostumbrados a movimientos muy abultados y bueno, tampoco es de extrañar. Vamos a temporalidad semanal. En temporalidad semanal vemos la directriz alcista de largo plazo como ha sido respetada siempre durante el año 2012, durante muchísimas semanas fue golpeada y nunca fue quebrada. Vemos como a principios también del año 2013 fue golpeado junto con el precio de apertura anual y vemos como en temporalidad semanal ya tenemos un quiebre
en esta temporalidad, pero repito, para que se dé el quiebre confirmado necesitamos que sea en temporalidad mensual porque la directriz está delimitada en esa temporalidad. No vamos a destacar nada más de temporalidad semanal, simplemente que ha tenido un retroceso en el periodo de un 4,27%. Desde su punto de partida semanal vemos la vela bajista con la que nos está cerrando con un poquito más del 4% de retroceso. Vamos a temporalidad diaria por si pudiera darnos alguna información adicional. Bueno, hay una directriz bajista de largo también que está siendo respetada en las últimas jornadas del mes de noviembre y en las primeras jornadas del mes de febrero, del mes de enero, perdón, y del mes de febrero. Como vemos, en estos momentos está atrapada la cotización por una congestión de mediano en los 28,75. Aquí vemos el quiebre en temporalidad diaria y la confirmación perfecta de la línea de tendencia y del precio de apertura anual. Esta doble barrera puede ser determinante, de momento lo está siendo el quiebre y la confirmación sobre el precio de apertura anual y la línea de tendencia alcista. De momento, como comentamos, está haciendo que la cotización de la plata retroceda casi un 10% en lo que llevamos de mes de febrero. De temporalidad diaria no vamos a destacar nada más y nos vamos directamente al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver más en detalle estos niveles que le vamos a colocar. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, se va a encontrar con los 28,75, congestión de mediano que, como vemos en las dos últimas jornadas de negociación, es lo que ha mantenido imantada la cotización de la plata. Quebrado los 28,75 al alza, nos vamos a una congestión de mediano plazo, de la misma categoría que la anterior, en los 29,25. La siguiente resistencia, también congestión de mediano, en los 29,80, muy cercano al precio de apertura anual, que lo vamos a delimitar como principal barrera a batir al alza para la semana que viene, 30,01. De los 30,01 nos llegaríamos a otra congestión de mediano, 30,49, y la última resistencia que le colocamos para la semana que viene en los 30,97, muy alejada ya de la cotización actual. Por la parte de abajo, si no consigue remontar en los primeros compases de negociación, los 28,75, y es rechazada la cotización a la baja, vamos a buscar el primer soporte y principal de semana, 27,86, congestión de mediano largo. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012. Atentos al mismo, 27,86. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano, 27,09, 27,10 prácticamente. De los 27,10 nos encontraríamos con una congestión de mediano largo que ejercería fuerza de soporte en los 26,70. Es el último soporte que le colocamos para la semana que viene, del 25 de febrero al 1 de marzo. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata, 28,75. Por la parte de abajo, primer soporte y principal de semana, 27,86. Bueno, por último vamos con la cotización del oro. Vamos a ver su apertura semanal y el recorrido que nos ha ofrecido la cotización del oro en esta semana que hemos terminado. Vemos cómo nos arrancó en el nivel de congestión de mediano largo de los 1.608, donde se mantuvo imantada, atrapada la cotización en los primeros 2 días de negociación. El quiebre de los 1.608 en la sesión europea del martes día 19 y su correspondiente confirmación en la sesión asiática del miércoles día 20 fue determinante. Desde ahí movimiento bajista en la sesión europea, del miércoles día 20, acentuado en la sesión americana después de conocer las minutas de la FOD. El mínimo intrasemana lo tuvo en los 1.655 y desde ahí en la sesión asiática del jueves día 21 inició un movimiento alcista que ha mantenido a la cotización del oro durante todo el viernes día 22 imantado en el nivel de congestión de mediano de los 1.577, que será clave en la salida el domingo por la noche. Iniciamos el recorrido desde temporalidad mensual para ver la salud de la cotización del oro. Bueno, como vemos, sigue su movimiento alcista muy potente de largo plazo y vemos cómo se encuentra en un estrecho rango delimitado por la parte de abajo por los 1.550 y por la parte de arriba por los 1.750. Este rango de $200 está siendo clave en la operativa del oro. Cuidadito con el quiebre de los 1.550 porque podríamos ver movimientos bajistas importantes para próximas semanas. De temporalidad mensual, destacar
que desde su precio de apertura anual, que lo tenemos en los 1.662, la cotización del oro consigue un retroceso de un 5,53%, hasta los niveles en los cuales cotiza en estos momentos. 5,53% de retroceso. Lo que llevamos de mes de febrero, también el mismo retroceso, 5,53%, puesto que la apertura del mes de febrero la tuvimos sobre el precio de apertura anual de los 1.662. De temporalidad mensual, nada más que destacar, nos vamos a gráfico de temporalidad semanal. Aquí nos llama la atención la directriz alcista que nos viene desde octubre del año 2008. Directriz alcista muy golpeada a lo largo del tiempo, muy testeada, siempre rechazada, la cotización al alza hasta el pasado año, hasta el mes de mayo del pasado año 2012, que fue quebrada, y vemos cómo con este impulso alcista ha ido a realizar un pullback perfecto sobre dicha directriz alcista. Vemos los movimientos bajistas que inició el mes de octubre del año 2012 desde esta directriz, ya confirmando este quiebre, y desde ahí movimiento bajista es lo que hemos visto en la cotización del oro. De temporalidad semanal, nada más, simplemente ver cómo el precio de apertura anual ha sido clave y determinante en los primeros compases de este año. En 2013 vemos el retroceso que mantiene en el periodo anual y también vemos el retroceso con el que va a cerrar en el periodo semanal. Desde los 1.608 vamos a tener un retroceso de un 2,20% como cierre semanal. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si pudiera darnos alguna información poquito más, la verdad, en temporalidad diaria, simplemente ver cómo nivel a nivel ha ido probando, ha ido golpeando y después ha ido quebrando. Primero los 1.644, después los 1.608, en fin, muy técnico el oro como siempre, y va a acabar imantado en los 1.577, pieza clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de 4 horas, volvemos a esta temporalidad para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, y como comentábamos, por la parte de arriba se va a encontrar con la congestión de mediano de los 1.577. Si consigue evolucionar por encima de la misma en los primeros compases, el domingo por la noche o el lunes de madrugada en la sesión asiática, vamos directamente a los 1.608. Resistencia muy importante, congestión de mediano largo. Desde ahí recorrido alcista hasta otra congestión de mediano plazo, 1.644. La principal fuerza de resistencia viene delimitada por el precio de apertura anual, 1.662. Desde ahí buscaríamos una última resistencia para la semana que viene en los 1.685 a 110 dólares de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del oro no es capaz de remontar los 1.577, nos encontramos con un primer soporte con gestión de mediano en los 1.550. Desde ahí, recorrido bajista hasta otra congestión de mediano plazo, 1.515. Otro soporte de la misma categoría lo vamos a topar en los 1.476. Va a ser el último que lo colocamos para la semana que viene a 100 dólares de la cotización actual. La clave inmediata estará el domingo por la noche en los 1.577. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene, del 25 de febrero al 1 de marzo del presente año 2013. Como siempre, desde Forex Índices, la intención es que estos niveles que hemos colocado y los comentarios que hemos realizado del mercado les sean de utilidad. Nada más, muchísimas gracias, buen trading, y ya saben que durante toda la semana nuestro equipo realiza las previsiones diarias colocando los principales niveles de soporte y resistencias para la operativa intradía. A partir de las 7:30 GMT, todas las mañanas ustedes pueden disponer en nuestra página de esas previsiones y esos análisis intradiarios en la sección de análisis diario. Nada más, muchas gracias, buen fin de semana y buen trading para la semana que viene.